El día de hoy vamos a estar analizando el capítulo número 18 del libro de Apocalipsis, que trata acerca de la caída de la Babilonia política comercial. Anteriormente, la semana pasada, la hermana Marielitos nos llevó durante el capítulo 17 hasta la mitad de la gran tribulación e inicia lo que es la abominación desoladora. ¿Alguien se acuerda qué había pasado con la iglesia apóstata? La iglesia apóstata había sido tomada, había sido destruida tanto por el anticristo como por los 10 reyes de la tierra que que son los que van a tener el poder en ese momento. Entonces, esta misterio Babilonia, que se le llama así en la Biblia, esta adúltera, esta iglesia apóstata, la que le da la espalda al Señor, es completamente destruida y da su lugar al inicio entonces de una nueva Babilonia, que por decirlo así, que es una Babilonia político-comercial. Es decir, el poder de los negocios y del Estado se conjugan en un solo poder. Es como si tuviéramos nosotros la Casa Blanca de los Estados Unidos y el World Trade Center, donde se hacen los negocios, unificado. Ahí es donde hace entonces el anticristo que todo el poder sea sobre él. Lo que hace que el falso profeta aproveche para poner la imagen del anticristo en el templo de Jerusalén para que sea adorada. Esta imagen que tiene ciertos poderes y ciertas cosas extraordinarias que hace, bueno, entonces lo pone, ahí es donde inicia, entonces, por decirlo así, la parte más fuerte del Apocalipsis o de la gran tribulación, porque se va directamente sobre el pueblo de Israel, y entonces esto empieza la lucha de ellos contra el anticristo. Esta Babilonia comercial es la misma que nosotros hemos visto a través de toda la Biblia. Inició allá en Génesis, cuando Nimrod, el primer poderoso de la tierra, construye esta ciudad enorme con rascacielos, decía él, que quería que llegaran hasta el cielo, ¿verdad? Para hacerse el grande. Esta ciudad tuvo que ser destruida por Dios, recuerdan, y dispersó a toda la población, y desapareció por un tiempo, pero luego los caldeos la reedificaron, los babilonios, y Nabucodonosor llegó a ser el rey más prepotente de todos ellos, el más prominente. Nuevamente esta ciudad fue conquistada por los medo-persas y desapareció, pero ahora reaparece nuevamente. Y es edificada con más poder porque tiene, digamos, el respaldo, por decirlo así, del anticristo. Ya él, inicialmente se había mostrado como un líder de paz, como un líder de seguridad, y entonces ahora eso lo aprovecha. La destrucción de esta ciudad, que fue en una hora, como decir, amaneció hoy, en una hora fue completamente destruida por el Señor, y en la tarde era humo nada más. Y las noticias van a dar eso, y lo que van a ver es nada más llamas y humo y absolutamente nada más. Entonces
estos hombres de negocios obviamente van a estar muy dolidos porque con la destrucción de Babilonia se les fue toda su plática, ¿verdad? Todos sus negocios. Pero mientras tanto, en el cielo hay una actitud de gozo, de justicia, porque la justicia de Dios ha sido vindicada. Entonces todo lo que los profetas del Antiguo Testamento habían dicho se cumplió, y también lo que habían dicho los discípulos, y eso es lo que vamos a ver. Muy bien, vamos a ir al versículo 1 y nos dice lo siguiente. Después de esto vi a otro ángel descender del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria. Aquí tenemos otra vez esta declaración interesante de Juan, después de esto. Esto en griego significa metatauta, y lo que significa es que ha habido un progreso de la serie de los 7 que se nos ha venido presentando. Vimos los 7 sellos, las 7 trompetas, los 7 personajes, las 7 copas de la ira, y ahora nos está hablando de otro ángel, el número 7. Pero entonces, ¿dónde están los otros 6? ¿Alguien se acuerda? ¿Dónde están los otros 6 ángeles? William Castro nos habló de los 6 anteriores. Nos había hablado de estos 6. De hecho, el último de ellos, el número 6, nos había predicho de la caída de esta Babilonia. Había dado el primer anuncio. Pero ahora se nos presenta este ángel y dice que es más poderoso, que es más grande, que tiene más poder que los anteriores. Eso nos lleva a que algunos eruditos han dicho que puede ser el arcángel Miguel, porque antes de iniciar la tribulación, ellos tuvieron un pleitazo en el cielo. Y el arcángel Miguel, en el capítulo 7 de Apocalipsis lo podemos leer, en donde él fue arrojado de la tierra y por última vez nunca más se va a presentar en el cielo Satanás. Entonces es aquí donde él agarra rabia, fuerza e inicia el periodo de la tribulación. Por eso es que algunos dicen que se trata del arcángel Miguel. Otros dicen que como trae un mensaje, que puede ser Gabriel, el mismo que se le apareció a Zacarías y a María, la madre de Jesucristo. Pero estos son solo, como nos decía Mari la vez pasada, Mari Mora, son conjeturas, porque no nos dice ciertamente. Muy bien, en el versículo 2 dice lo siguiente: y clamó con voz potente diciendo, ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Esto es parte del plan y programa perfecto de Dios, porque Él, a través de lo que nos dice, este ángel dice que ha caído la gran Babilonia, y ahí no había sucedido. Es como que el Señor está diciéndonos aquí, o de hecho es así, de que lo que va a pasar, Él ya lo está viendo. O sea, ya lo vio porque Él lo sabe todo. Entonces Él nos dice aquí que cuando Él dice que algo en pasado, debemos nosotros tener la certeza de que si Él lo dice es porque así va a suceder. Y eso es lo que le va a pasar a esta ciudad. Otra cosa importante de esta parte, en este versículo dice que tanto los demonios y los espíritus inmundos van a ser encarcelados en lo que queda de esta ciudad, y que va a ser habitación de las aves inmundas. O sea, este tipo de aves que son consideradas por los judíos inmundas, como buitres y este tipo de cosas, ahí van a estar. Inclusive en la Biblia comentada del doctor Jimmy Swaggart, él dice que en este lugar, en Babilonia, van a haber como, podríamos decir, aberturas en la tierra donde las personas que van a habitar o que van a pasar a habitar durante el milenio van a poder ver a esos espíritus inmundos encerrados ahí. Eso es una conjetura que él hace también en ese sentido. Muy bien. Continuemos. Vamos a ver a continuación el versículo 3, y dice así: porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Aquí tenemos el juicio de Dios contra la alianza impía entre el gobierno y los hombres de negocios, que lamentablemente aquí, inclusive en nuestro país, nosotros hemos podido experimentarlo durante toda la vida, pero desde la repartición de confites que hizo
un presidente hace muchos años, como la Ruta 27, la carretera San Ramón, la Caja Fichel, recientemente el Cementazo. Esto significa que desde siempre ha existido una alianza entre los hombres de comercio y el gobierno. Y esta es una alianza impía que Dios va a juzgar pronto, porque es lo que sucede en esta ciudad de Babilonia. Dice el versículo 4: y oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. ¿Qué dice que yo? ¿Fue el mismo ángel que nos estaba hablando? ¿O quién dice? Es que no está Joseph, por eso es que no me responde. Dice que es otra voz. Dice otra voz del cielo. Entonces estamos diciendo que Juan escuchó otra voz que les decía: salgan de ella para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. ¿A quién le dice que salga? ¿A quiénes? Esto nos revela que va a haber pueblo de Dios hasta el final de la gran tribulación. Particularmente yo no considero que sea la iglesia redimida, porque sabemos que va a ser arrebatada. Pero si aquí le dice que hay pueblo de Dios, es porque así será. Será muy difícil para las personas de ese tiempo pasar por la gran tribulación. Inclusive muchos eruditos piensan que es sumamente complicado, pero Ezequiel nos dice que una tercera parte del pueblo judío será el que pasará al milenio, o sea que se guardará. Más obviamente en el resto del mundo habrá gente que lo logrará. Yo particularmente considero que yo no lo lograría. En primer lugar, porque si hay algo que yo le tengo miedo son a los terremotos. Y cada vez que tiembla yo quedo más tembeleques que lo que tembló. Imagínense la cantidad de terremotos que van a haber. A mí hasta que eso me eriza. Entonces, si no muero por el terremoto, muero el susto. Entonces, yo particularmente no me la quiero jugar y no quiero pasar, digamos, llegar ese tiempo. No sé ustedes cómo son. Muy bien. Debemos notar aquí que esta gente tiene que salir de la ciudad. Esto implica entonces una separación que es consecuente a la experiencia de Lot en Sodoma. Él les está diciendo esto, esa voz: salgan. Este pueblo son, digamos, yo considero personas que trabajan ahí en Babilonia. Como es una ciudad que económicamente tiene recursos, obviamente va a traer personas de todo el mundo para trabajar ahí. Qué sé yo, en construcción, en restaurantes, en lo que se nos pueda ocurrir que trabaja, ahí habrá gente. Entonces les dice: salgan de ahí. Y esto tiene una doble advertencia. Ellos tienen que salir, ellos no tienen que tener comunión con los pecados de Babilonia, y tienen que huir antes de que tenga lugar el juicio, que es muy pronto. Dios no va a salvar a aquellos que le pertenecen de esta hora, sino que Él quiere que nosotros seamos separados, o sea, desde antes. Es decir, que nosotros no debemos complacer la vieja naturaleza, sino que debemos andar en el Espíritu. Como nos lo decía recientemente el hermano Henry en una prédica, que decía que nosotros no debemos chinear pecados, sino que alejarnos. Entonces, separarse es, si estamos caídos, bueno, para eso tenemos al Señor, para irnos a reconciliar con Él. Acercaos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Y aunque nosotros nos toque estar en nuestra propia Babilonia en estos días, debemos de salir de ello. Cada uno de nosotros sabe en el corazón a qué se refiere esta palabra para cada uno de nosotros. Amén. Bien, vamos entonces ahora al versículo 5. Dice: porque sus pecados han llegado hasta el cielo y Dios se ha acordado de sus maldades. Estamos hablando de esta Babilonia que ha alcanzado un nivel de pecado increíble. Nosotros podemos pensar en una serie de pecados actualmente. Piénsenlo, los más atroces que puedan haber. Eso multiplíquelo por 2. Y eso multiplíquelo por 2. Y eso multiplíquelo por 2. Y vuelva a multiplicarlo, y aún así va a haber más y más y más. Recuerdo en el libro de Jeremías y en el de Ezequiel, y bueno, en el mismo Isaías también, que el pueblo de Israel, el pueblo de Dios, le había dado la espalda a Dios y se han ido tras los ídolos de los pueblos alrededor. Y una de las creencias de estos pueblos es que
que entregarle a los niños a Moloch. Entonces agarraba un niño, lo ponía en un caldero y empezaba a calentar ese caldero para que el niño muriera con el calor. Entonces obviamente el niño empezaba a gritar. Para que el niño no gritara, empezaban a sonar duros los tambores para no escucharlo. Imagínense si puede haber algo peor que eso, pero lo habrá. Dice, aquí nos decía Mari cuando presentaba a la muchacha aquí con la copa, que esa copa se va a derramar. Entonces cualquier pecado que pueda ustedes pensar va a ser multiplicado a tal punto de que la ira de Dios va a venir fuertemente sobre esta ciudad. Muy bien. El versículo 6 dice lo siguiente: dadle a ella como ella se os ha dado, y pagadle doble según sus obras. En el cáliz en que ella se preparó bebida, preparadle a ella el doble. Aquí vemos el cumplimiento de lo que yo les estaba diciendo, porque el Señor así lo indica. Es tanta la maldad que va a haber aquí, que le va a tocar pagar fuertemente. Dice el versículo 7: cuanto ella se ha glorificado y ha vivido en deleites, tanto dale de tormento y llanto, porque dice en su corazón: yo estoy sentada como reina y no soy viuda y no veré llanto. Es decir, la prosperidad de Babilonia es tanta, o va a ser tanta, que entonces le va a sobrar de todo. Y obviamente, digamos, no va a tener necesidad de Dios, que es lo que tienen las personas a pensar cuando están bien. Si estoy bien económicamente, si estoy bien de salud, si hay paz, ¿para qué necesito a Dios? Eso es lo que dice este versículo. En el versículo 8 dice: por lo cual en un solo día, específicamente en una sola hora, vendrán sus plagas, muerte, llanto y hambre, y será quemada con fuego, porque poderoso es Dios, el Señor, que la juzga. Estamos viendo entonces que la muerte, el llanto y el hambre son consideradas plagas sobre esta ciudad en este momento. Quiere decir que le llega a todo mundo. El profeta Isaías, en el capítulo 63, versículos del 1 al 4, para los que anotan, dice lo siguiente: ¿quién es este que viene de Edom, de Bosra con vestidos rojos? Bosra, perdón. Este hermoso es su vestido, que marcha en la grandeza de su poder. Yo, el que hablo en justicia, grande para salvar. ¿Por qué es rojo tu vestido y tus ropas como del que ha pisado el lagar? He pisado yo solo el lagar, y de los pueblos nadie había conmigo. Los pisé con mi ira y los hollé con mi furor, y su sangre salpicó mis vestidos y manché todas mis ropas, porque el día de la venganza está en mi corazón y el año de mis redimidos ha llegado. Aquí está diciendo efectivamente que este es el año, que este es el momento para él hacer justicia y de vindicar a sus redimidos. Muy bien, vamos al versículo 9. Dice así: y los reyes de la tierra que han fornicado con ella, habíamos visto que eran entonces 10 más el anticristo, y con ella habían vivido en deleites, llorarán y harán lamentación sobre ella cuando vean el humo de su incendio, parándose lejos por el temor de su tormento, diciendo: ay de la gran ciudad de Babilonia, la ciudad fuerte, porque en una hora vino tu juicio. En esta época de la que estamos hablando, que consideramos ya es muy pronto, Babilonia gobernará y dominará el mundo. Aquí es donde se establecerán las modas, y ya no va a ser en París. Si ustedes quieren ir a ver una obra de teatro famosa, ya no va a ser en Londres, sino va a ser en Babilonia. Los mercados bursátiles no van a estar ni en Japón ni en Nueva York, no van a estar en Babilonia. Es una ciudad portentosa en todo sentido de la palabra. Entonces nadie en el mundo podría considerar ni pensar siquiera que esta ciudad sería destruida, que sería juzgada en una sola hora. Pero con la caída del sol no quedará otra cosa más que cenizas. Dice aquí que los reyes de la tierra amaban mucho a Babilonia comercial, porque gracias a ella ellos habían aumentado considerablemente sus ganancias, ¿verdad? Y esto aquí se le llama fornicación, y no puede tener o no puede usarse otra mejor palabra que esta. Dice aquí que ellos abandonan Babilonia como ratas que se hunden
cuando se hunde un barco. Su llanto es a la vez patético y despreciable. La elogia con himnos líricos de alabanza, pero también hay una desesperación y una angustia. ¿Por qué? Porque pierden todo lo que tenían, porque pierden todo lo que esta ciudad les daba. No porque en sí ellos mismos, a final de cuentas, sientan ganas por Babilonia, sino por lo que obtenían de ella. Vamos a ver los versículos del 11 al 17 para que tengamos un panorama de lo que es esta Babilonia. Y los mercaderes de la tierra lloran y hacen lamentación sobre ella, porque ninguno compra más sus mercaderías. Mercadería de oro, de plata, de piedras preciosas, de perlas, de lino fino, de púrpura, de seda, de escarlata, de toda madera olorosa, de todo objeto de marfil, de todo objeto de madera preciosa, de cobre, de hierro y de mármol, y de canela y especias aromáticas, incienso, mirra, olíbano, vino, aceite, flor de harina, trigo, bestias, ovejas, caballos y carros, y esclavos, almas de hombres. Los frutos, aquí almas de hombres, vemos que son, digamos, lo que siempre se ha transado con la prostitución, ¿verdad? Los frutos codiciados por tu alma se apartaron de ti, y todas las cosas exquisitas y espléndidas te han faltado, y nunca más las hallarás. Los mercaderes de estas cosas que se han enriquecido a costa de ella se pararán lejos por el temor de su tormento, llorando y lamentando y diciendo: ay, ay de la gran ciudad, que estaba vestida de lino fino, de púrpura y de escarlata, y estaba adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, porque en una hora ha sido consumidas tantas riquezas. Cuando nosotros vemos esto, nos podemos imaginar cualquiera de las ciudades modernas actualmente. Si uno va a París, si uno está en Madrid o en Barcelona, va a encontrar esto. Va a encontrar todo tipo de artículos que son considerados de primera necesidad, y es que el hombre los ha convertido en primera necesidad. De hecho, todos nosotros vemos que parte de la forma de ser del ser humano es querer viajar, querer ir a conocer esas ciudades. Yo creo que todos nosotros tenemos un amigo que ha subido una foto frente a la Torre Eiffel, ¿verdad? O frente al estadio del Santiago Bernabéu, aunque nunca hayan visto fútbol, pero ahí está. Yo tengo una compañera, particularmente del colegio, ahí está, y ella no sabe ni quién es Ronaldo. Pero bueno, mejor no hablemos de Ronaldo. Muy bien, pero entonces vemos que esta es este tipo de ciudad, una ciudad acomodada, una ciudad fuerte que lo tenía todo. Y entonces, por eso es que toda esta gente lloraba todo eso, porque todo eso nunca más. Dice el versículo 15, los mercaderes de estas cosas que se han enriquecido a costa de ella se pararán lejos por el temor de su tormento, llorándose y lamentándose. Muy bien. Todo esto significa que hay una fuerte cantidad, una inmensa cantidad de gente que va a sufrir por la destrucción del misterio de Babilonia, porque se quedaron con aquello que les daba deleites y que les daba plata. Vamos ahora a ver la otra parte. En el versículo 20 dice: alégrate sobre ella, cielo, y vosotros santos, apóstoles y profetas, porque Dios os ha hecho justicia en ella. Aquí se puede apreciar que el punto de vista del cielo es completamente diferente. Aquí no hay ninguna marcha fúnebre, ni una sola lágrima, ni un solo ay, sino que es una celebración de un evento anticipado tanto por los profetas como los apóstoles que habían dicho que esto iba a pasar. Entonces tienen un gozo sublime, un gozo supremo. Ahí vamos a ver entonces a Isaías, a Jeremías, a Ezequiel, a Pedro, a Pablo, a todos ellos felices porque se ha cumplido lo que ellos mismos habían profetizado en su tiempo y por lo cual les había tocado pagar un precio. Dice el versículo 21: y un ángel poderoso tomó una piedra como una gran piedra de molino y la arrojó en el mar. Con el mismo ímpetu será derribada Babilonia, la gran ciudad, y nunca más será hallada. Vemos aquí otro ángel, uno más, y toma una gran piedra y la tira al mar. Eso es como cuando nosotros vamos a un río, ¿verdad? Agarramos una piedra grande y la tiramos y suena. Así es como será destruida Babilonia, refiriéndose esta piedra a Jesucristo. Ya inclusive Daniel, en el capítulo 2 de Daniel, había visto esta gran roca que había sido cortada de una montaña no por mano humana, dice. Y se había venido rodando y había destruido a la imagen que
con la que se había soñado Nabucodonosor. Pues aquí hay una vez más una profecía del cumplimiento de ello. Y dice el versículo 22, y voz de arpistas, de músicos, de flautas y de trompetas no se oirá más en ti. Quiere decir que toda esta música, la que a usted se le puede ocurrir, vals, clásica, cumbia, salsa, bachata, rock, no existirá más. Lo bueno de esto es que nunca más escucharemos Despacito, ¿verdad? Gracias a Dios. Y dice, y ningún artífice, dice la segunda parte del versículo 22, ningún artífice del oficio alguno se hallará más en ti, ni ruido de molino se oirá más en ti. Quiere decir que las fábricas y todo esto cerrarán para siempre. Y continúa el versículo 23 diciendo, luz de lámpara no alumbrará más en ti, ni voz de esposo y de esposa se oirá más en ti, porque tus mercaderes eran los grandes de la tierra, pues por tus hechicerías fueron engañados todas las naciones. Si hay algo con lo que uno puede estar seguro es que con la idolatría siempre va a ir a la par la hechicería. Entonces, ustedes siempre van a ver que el fetichismo va a estar acompañado de obtener algo si yo ando tal cosa, si uso tal cosa. Inclusive esto también se da dentro de la iglesia de Cristo. Hay un pastor específicamente que vende tenis ungidas, actualmente tenis ungidas. Yo no sé si ustedes lo saben, ¿verdad? Entonces, para que vea que no se escapa de nosotros mismos, del pueblo escogido de Dios, que este tipo de cosas sucedan. Y llegamos entonces al versículo 24 y último, y dice así, y en ella se halló la sangre de los profetas y de los santos y de todos los que han sido muertos en la tierra. Eso quiere decir que el pueblo de Dios recibió un tratamiento muy duro en esta ciudad y por eso es que Dios la ha juzgado con la misma dureza. Porque estos son asesinos. El crimen final de ellos fue el dar muerte al pueblo de Dios. Y al contemplar la destrucción de Babilonia, pensamos en otras grandes ciudades y civilizaciones que han pasado por esto también. Cuando el historiador inglés Eduardo Gibbon escribió entre los años 1776 y 1778 ese libro de la historia de la decadencia y caída del Imperio Romano, él expresó que había 5 razones básicas del por qué las grandes civilizaciones, por así decirlo, se secaban y morían. Y quisiera presentarlas rápidamente a continuación. Número 1, la dignidad y santidad del hogar fue socavada, lo cual es la base de la sociedad humana. ¿No suena esto? ¿Cómo la dignidad de la familia está siendo socavada, cambiada, adulterada? En segundo lugar, impuestos cada vez más elevados, el gasto del dinero público para dar pan y circo gratis al populacho. Los impuestos altos, ¿les suena? En tercer lugar, la locura insensata por el placer. Los deportes se convierten cada año más excitantes, más brutales y más inmorales. Esto lo podemos ver inclusive en lo que creo que a la mayoría de los hombres y muchas mujeres es el fútbol. Ahora ya no existen jugadores de fútbol. Ahora lo que existen es mercaderes de fútbol. O sea, yo le doy mis pies, yo le doy mi cuerpo, se lo utiliza el que me pague más. Ya quedó aquello olvidado de que yo juego por el amor a esta camiseta y me hace gracia porque lo primero que hacen es besar la camiseta y por eso es lo que menos sienten amor. Insisto, no es que esté dolido por Cristiano Ronaldo, ¿verdad? En cuarto lugar, la acumulación de grandes armamentos cuando el verdadero enemigo estaba adentro, la decadencia de la responsabilidad individual y personal. Y quinto, la decadencia de la religión. La fe se desvanece en un formulismo nada más y pierde contacto con la vida, pierde el poder para guiar a la gente y la repetida advertencia que la historia se repite a sí misma tiene un significado siniestro a la luz de lo que se mencionó anteriormente. Quiere decir que la humanidad una y otra vez va a la destrucción por su decadencia. Ya usted puede apreciar cómo estas 5 cosas están obrando en nuestra cultura contemporánea. Y eso será lo que destruirá a la Babilonia final, porque estas son cosas que destruyen a una nación, al hogar y al individuo. Gracias a Dios porque la triste historia del pecado del hombre llegará a su fin y eso es lo que sucederá entonces aquí y termina con esto la gran tribulación y el pecado sobre la tierra. Aquí termina el capítulo 18 y damos pase la próxima semana, el próximo domingo si Dios lo permite, al más glorioso acontecimiento sobre la faz de la tierra,
que será el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Así que los invito para que a esta misma hora y por este mismo canal vean entonces cómo se sucederán esos hechos. Buenos días. Gracias.